Hola queridos, sean todos nuevamente muy bienvenidos a nuestra nueva clase de nuestro mini curso Fundamentos de la Fe. Es un placer estar acá con ustedes, compartiendo de la palabra del Señor. Son enseñanzas muy preciosas y como yo siempre digo, tome nota de lo que nosotros estamos hablando. ¿Está bien? Porque estas referencias bíblicas en las cuales nosotros estamos hablando acá son muy importantes para meditarlas. Amén. Bueno, hoy nuestro tema va a ser un tema muy importante, que es fe del corazón versus sentimientos. Amén. Y yo estoy, la verdad, muy alegre por compartir con ustedes esta clase y hoy nosotros vamos a mirar cosas muy importantes de la palabra de Dios. Bueno, y voy a empezar por el punto 1, amén, si pueden tomar nota, que es, hay dos tipos de verdad. ¿Cuáles son estas verdades? La primera es la verdad natural. La verdad natural que es fundamentada en nuestros sentidos físicos. ¿No es cierto? Nuestros sentidos físicos, el oído, el gusto, la vista, el olfato, el tacto, ¿está bien? Entonces, esta es la verdad natural, fundamentada en nuestros sentidos físicos. Amén. Pero hay la verdad espiritual. Y la verdad espiritual está fundamentada en la palabra de Dios. Porque el propio Jesucristo nos dijo en San Juan 17, la parte B, que dice, tu palabra es la verdad. Amén. Entonces, nosotros debemos quedar ¿con qué? Con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la verdad. Amén. Queridos, no hay problema que nosotros andemos en la verdad natural. Pero una vez que la verdad natural se opone o se contradice a la verdad espiritual, entonces debemos optar por fe en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios por eso, ¿no? Bueno, miren lo que dice Romanos 3:4. Dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios verdadero y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces, querido, todo lo que viene de Dios y de su palabra es la verdad. O sea, que los sentidos del hombre y todo que el hombre piensa en su forma natural de ser, no es verdad. Debemos quedarnos con la verdad de la palabra de Dios. Amén. Entonces, quedó claro acá en el punto 1 que hay dos verdades. Amén. La verdad natural y la verdad espiritual. Ahora nosotros vamos a mirar el punto 2, que es la fe es una fuerza espiritual. Amén. Mire lo que dice San Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mire, a mí me encanta este pasaje bíblico porque, sabe, hay muchas formas, ¿no? Que el Espíritu Santo y la palabra de Dios nos puede dar ejemplos, amén, sobre nuestra forma de actuar, amén, por fe. Pero, sabe que muchos estudiosos, mucha gente, los científicos principalmente dice que el grano de mostaza es el grano chiquitito, amén, y Jesús está diciendo acá que aunque tuvieres fe como un grano de mostaza, y nosotros sabemos que de la semilla es la más pequeña, pero los científicos dicen, los estudiosos, la gente que estudia mucho sobre la semilla, dice que el grano de mostaza
Él no se mezcla con otras semillas. No hay un plan híbrido para esto. Entonces, es el grano de mostaza, en su esencia, es capaz de generar grandes cosas. Amén. Un árbol muy grande. Amén. Dando así sus frutos. Entonces Jesús está diciendo acá a los discípulos que aunque si tuvierais fe como un grano de mostaza, es pequeño, ok, pero es puro, no se puede cambiar, amén, hará grandes cosas. Y esto es un ejemplo que Jesús nos da, queridos, que nuestra fe tiene un poder magnífico. Amén. Bueno, deseo que ustedes tengan entendido este pasaje, que la fe es una fuerza espiritual. Y mire, aunque sea pequeña, pero tiene un poder y una fuerza muy grande de ejercer cosas extraordinarias. Amén. Nosotros vimos en la clase de los tipos de fe que hay un tipo de fe que es la fe especial o el don de la fe, donde nosotros hay una actuación, un actuar directamente del Espíritu Santo. Por ejemplo, para tiempos de desafíos, tiempos de emergencias. Amén. Entonces acá para mí es un gran ejemplo que la Biblia, que la palabra de Dios nos está dando. Amén. Que nosotros con nuestra fe, aunque si tuvieres fe como un granito de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y así será. Y nada será imposible. Glorias a Dios, ¿no? A mí me encanta este pasaje bíblico. Glorias a Dios. Bueno, ahora vamos a pasar para el punto 3. ¿Qué es? El hombre natural no puede entender las cosas del Espíritu. Mire lo que dice 1 Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Entonces el hombre natural no puede percibir, querido, con los sentidos. No es con el oír, con el gusto. Amén. No es con su mente. Porque uno cuando empieza a querer entender las cosas del Espíritu con su mente, no puede. ¿Por qué? Porque no puede discernir espiritualmente. Amén. Es por eso que nosotros debemos creer con nuestro corazón, porque esto tiene todo que ver con nuestro hombre interior. La fe está para actuar y para creer, como dice la palabra de Dios, que el hombre interior, él entiende las cosas del Espíritu. Amén. Entonces, por eso que el hombre natural no puede entender las cosas. Amén. El hombre natural no puede recibir la palabra de Dios con el mismo entendimiento que un hombre espiritual puede entender. Amén. Para poder actuar en fe. Amén. Bueno, vamos a mirar ahora el punto 4 que dice, la fe ve la respuesta. Mira lo que dice Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo por la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Queridos, acá está haciendo una referencia a Moisés, ¿no es cierto? Bueno, imagínense él recibiendo la palabra de Dios. Amén. Y él actuó en fe, porque él no pensó con su mente o con el hombre natural diciendo, pero ¿qué va a pasar en el camino? ¿Qué puede pasar en el camino? ¿Qué va a pasar? Bueno, la palabra de Dios es la verdad, pero
En ningún momento nosotros vemos que él dudó de la palabra de Dios, de lo que Dios había dicho, lo que iba a suceder. Amén. Entonces, acá dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo. Cuando dice no temiendo, a mí me viene muy fuerte algo, duda. Si él hubiera dudado en su corazón, jamás hubiera tomado la decisión de salir, amén, para guiar al pueblo de Dios en el desierto. Amén. Bueno, por eso, querido, que nosotros no somos guiados por nuestros sentidos, ¿no es cierto? Por lo que estamos viendo, por lo que nuestra mente dice al respecto de las cosas naturales. Y tenemos demasiados ejemplos en la palabra de Dios para poner en práctica o para poner por obra todo lo que la propia palabra de Dios nos está diciendo que debemos hacer. Parece algo que nosotros estamos repitiendo siempre, pero hay que fijarse bien en la mente, o sea, con nuestra mente y en nuestro corazón, que la palabra de Dios es la verdad. Ella no va a cambiar. Los tiempos pueden cambiar, las personas pueden cambiar. Amén. La economía puede cambiar, la sociedad puede cambiar, pero nosotros no vamos a estar cambiando lo que creemos, de acuerdo con que la palabra de Dios ya nos había dicho. Amén. Nosotros preferimos, queridos, quedarnos con la palabra de Dios porque ella es la garantía de nuestra victoria. Mira, ahora vamos al punto 5 que dice, no andamos guiados por lo que nos dicen los 5 sentidos, ¿no? Bueno, en 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos y no por vista. Amén. Entonces, de todo lo que ya nosotros estamos hablando ahora, que nosotros no debemos andar por nuestros sentidos. Porque, queridos, si andamos por nuestros sentidos, amén, no vamos a confiar en el Señor. No vamos a confiar en su palabra. Y ya sabemos que el cristiano, amén, el que nació de nuevo, posee un tipo de fe y nosotros estamos hablando de la fe del corazón. Amén. Para poder creer que las cosas se hacen como se dice la palabra de Dios. Amén. Bueno, y el último, el punto 6, vamos a leer. Creer viene antes de recibir. Amén. En San Marcos 11:24 dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Entonces, querido, la fe ve antes de recibir. Amén. Para esto nosotros fuimos llamados, para poder recibir antes mismo de que veamos. Y esto es maravilloso. El hombre natural, queridos, no puede tener esta percepción de la palabra de Dios. No puede entender. Amén. Porque debemos hacer verificar, debemos analizar nuestro corazón, amén, para que cuando la palabra de Dios caiga en él, debemos tener la certeza de que nosotros tenemos suficiente raíz para poder dar frutos. Amén. Es por eso que, queridos, nosotros no debemos caminar en nuestra vida cotidiana con temor a lo que nuestros sentidos, a lo que nuestros ojos
lo que nuestros oídos están escuchando diariamente, ¿no es cierto? Los periódicos nos traen noticias que no son buenas. Nuestros ojos están mirando cosas que capaz jamás vimos. Amén. Pero, ¿qué debemos hacer? Debemos quedarnos con la verdad de la palabra de Dios que nos instruye a que no debemos andar en nuestros sentidos, nuestros sentimientos. Y debemos quedar con la palabra de Dios que dice que nosotros fuimos sanados, que nosotros fuimos liberados. La palabra de Dios, querido, ya te liberó. La palabra de Dios ya te sanó. La palabra de Dios ya te hizo más que vencedor. Amén. Y para estos tiempos raros que nosotros estamos viviendo y hasta teniendo desafíos, ¿no? Pero ya sabemos que es con la fe que recibimos en nuestro corazón que debemos seguir, que debemos caminar y nunca dudar que Dios está con nosotros, que de nuestro lado está el mayor. Amén. El mundo no puede tener esta certeza. Amén. Porque el mundo, queridos, recibe con su mente y no deja caer en su corazón. Amén. Pero nosotros que nacimos de nuevo, que recibimos a Jesús en nuestras vidas, que tenemos nuestro espíritu recreado y ahora con este espíritu recreado tenemos la conexión con Dios. Amén. Y nosotros podemos discernir todas las cosas. Nosotros podemos ahora caminar con plena confianza. Amén. Porque tenemos el Espíritu Santo ahora viviendo dentro de nosotros. Y Él habla con nosotros. Y cuando viene la palabra de Dios, que nos da una digresión, que viene el Espíritu Santo nos dando una guianza de lo que debemos hacer. Él nos enseña cómo debemos pensar. La palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Queridos, nosotros somos justificados por nuestra fe. El justo vivirá de su fe y nosotros, queridos, no vamos a volver, no vamos a retroceder. Amén. Dios tiene alegría en que nosotros vayamos de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Por qué? Porque nos ha dejado su palabra. Y nosotros vimos acá que Jesús dijo, vamos a leer nuevamente en San Juan 17, la parte B, donde dice, su palabra es la verdad. Entonces, ¿qué debemos hacer, querido? Debemos quedarnos con la verdad de la palabra de Dios. Amén. No debemos dejar que esta verdad natural contradiga lo que dice las verdades espirituales de la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿qué tengo que hacer cuando estas verdades de nuestros sentidos quieren demostrar lo contrario de lo que dice la palabra de Dios? Nosotros debemos optar. Amén. Y decidir quedar con la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Deseo, queridos, que nosotros vayamos a meditar en la palabra de Dios con más frecuencia. Amén. Deseo que nosotros debemos tomar estas referencias bíblicas para estudiar, meditar. Amén. Es como cuando uno medita en estas verdades de la palabra de Dios, puede venir cualquier información
que no nos genera fe de ninguna manera. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios y nos mantenemos firmes en estas verdades. Amén. Que seamos todos bendecidos por poner la palabra de Dios en práctica. Amén. Y nos vemos en la próxima clase en el nombre de Jesús. Hasta luego.